Brasil tiene playas increíbles, en verdad me dejaron impresionado y hoy les mostraré la playa más hermosa para mí cerca a Salvador de Bahía, al noreste de Brasil, una ciudad increíble que si no conoces, en mi canal de YouTube te tengo una guía completa. Estamos en la Ilha dos Frades. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Una playa catalogada como una de las más hermosas del mundo. Te contaré todo lo que necesitas saber para llegar aquí, ya sea en un tour o por tu propia cuenta. Soy Charlie y soy viajero experto. Quédate hasta el final porque vienen muchas sorpresas. Mi tour lo reservé directamente en la recepción de mi hotel. Costó 120 reales. Tienen varias opciones y la señora fue muy amable. Aquí te dejo algunos de los precios de todos los tours que puedes conseguir en Salvador de Bahía. Nos recogieron en el hotel en una van con otros viajeros a las 7:30 de la mañana, así que sí logré desayunar en el hotel. Este es el mercado de la Marina en Salvador de Bahía. Está muy bonito, está recién reformado y hay muchos restaurantes y terrazas para que veas el atardecer y hay bastantes restaurantes dentro. Aquí, siendo las 8 de la mañana, fue donde nos dejó el transporte y es porque es el punto de encuentro de todos los viajeros, ya que este es el puerto oficial de Salvador de Bahía. Aquí podrás comprar incluso los pasajes a Morro de Sao Paulo, otro lugar muy apetecido aquí. Yo identifiqué dos empresas que hacen este mismo tour. Si quieres ahorrar un poco, pero no mucho, puedes venir directamente a comprar el tour aquí. En nuestro caso, nos dijeron que hiciéramos la fila en la última ventanilla con el voucher que nos dieron en el hotel. Para nosotros ya incluía los impuestos de puerto. Esto podrá variar en cuánto te cobren en principio. Pregunta bien, el nuestro decía que ya habíamos pagado esto para que nos dieran nuestros pases de abordar. Te darán una manilla y el recibo de pago de los impuestos de puerto. Pasarás por esos torniquetes. Siempre muy atento a tu grupo, por favor. Normalmente hay mucha gente, salen muchos barcos. Un barco muy parecido al de Ilha Grande en Río nos estaba esperando. Y quiero que sepas que ya está este video en mi canal de YouTube. Otra playa increíble en Brasil. Estas lanchas tendrán espacio limitado para todos los viajeros, es por eso que te recomiendo que en temporada alta reserves tu espacio al menos con un día. Aquí nuestros guías, muy agradables, y en un momento los verás brincando. También verás gente amanecida, y los guías ya entrando en calor, en verdad fue muy divertido. Miren cómo se baila la samba. Durante el viaje, que es de aproximadamente una hora, harán juegos divertidos con todos los pasajeros, mientras puedes pedir bebidas y refrescos del menú. Anímate a participar. Primera parada. Atentos a tu guía y las indicaciones, ya que pueden haber varios grupos al tiempo. Y así llegamos a la playa de Nuestra Señora de Guadalupe, donde tendrás que pagar algo adicional. Llegamos al puerto de embarque. En el barco nos venden la tasa de entrada, entonces es mejor que la compres durante el barco. Bueno, ellos te la van a ofrecer. La razón es porque si llegan 90 personas en un barco, para que no hagan fila, ya se entrega directamente a la persona encargada. Bienvenidos a la isla de los Frades. El barco nos deja un poco lejos, ya que no se puede acercar tanto a la playa por la cantidad de rocas que hay para llegar a este lugar increíble, pero poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Ellos te dirán cuál de las sombrillas usar, sin embargo yo usé las primeras que vi más cerca de la playa. Ahora sí, llegamos a Ilha dos Frades, una de las islas o una de las playas más lindas de Brasil. Se dice que es bandera azul, categoría que se les da a las playas más lindas del mundo. Me encantan las playas y esta fue en verdad una muy agradable. Ay, esto es muy lindo por acá. Playas de agua muy clarita con un oleaje muy tranquilo, muy parecido a una piscina, perfecto para venir en familia. ¿Qué les pareció? Déjame en los comentarios. Bueno, ya estando aquí, quiero contarte que puedes adquirir los boletos directamente en la Marina de Salvador de Bahía. O sencillamente habla con alguien del hotel que ellos seguro te van a ofrecer un tour como estos. La diferencia sencillamente eran solo como 20 reales, que son $5, pero te recogen desde el hotel. Entonces creo y considero que es un poco más sencillo.
Hay muchas empresas que ofrecen esos tours, entonces puedes averiguar y tomar el que tú prefieras. Si te está gustando este video, quiero que pares, le des like y suscríbete a este canal porque es el mejor canal de viajes. Suscríbete. La bandera azul que les comentaba es el reconocimiento internacional que certifica su limpieza, calidad del agua y sostenibilidad. Esta es la playa de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, la playa más famosa en Ilha dos Frades, ya que cuenta con una gran infraestructura, restaurantes y facilidades para todos. El alquiler de la sombrilla fue gratuito, solo teníamos que comprarle 50 reales a la señora y eso fueron 4 cervezas. No estás obligado a hacerte en las sombrillas que te sugieren. Siempre que viajo al exterior estoy asegurado ante cualquier imprevisto, como una gripa que me llevó a la cama en Sao Paulo. Por eso te recomiendo que lleves un seguro de viaje y yo uso Continental Assist y con este código de descuento podrás estar asegurado tú y toda tu familia también. No olvides seguirme en Instagram, ya que allí te muestro en dónde me encuentro en tiempo real, además de los mejores tips viajeros para que te conviertas en un viajero experto. No olvides suscribirte y compartir este video con quien quieras conocer este hermoso destino. En esta isla hay una iglesia del siglo 1700, entonces vamos a ir a conocerla. Está muy bien señalizado todo aquí y bueno, creo que tienen hotel, tienen muchas otras cosas más que la piscina. Y aquí dice iglesia. Veo que son bastantes escaleras. Llegamos a la iglesia, aproximadamente son unos 200 escalones, pero no se puede grabar dentro. Pero es una iglesia chiquita y bonita. Ah, bueno, lo que no se puede usar es el flash. Entremos. Leyendo un poco sobre la historia de esta iglesia, quiero que sepan que fue construida efectivamente en el siglo XVII, pero estaba completamente abandonada. Y fue hasta el 2007, como te dejo aquí en estas fotos, que fue completamente reconstruida para los visitantes, siendo una de las iglesias con mayor historia en Salvador. Y desde aquí también podrás tener unas espectaculares vistas y con estos mapas puedes identificar exactamente a dónde estás mirando. Aquí te indica todos los puntos de interés donde estás señalando lo que estás viendo al fondo. Es muy linda esta vista. Y aquí fue donde llegamos. Justo detrás de la iglesia queda el cementerio de Ponta de Nossa Senhora, que es donde estamos en este momento. Nos dijeron cuando nos bajamos que la población de este lugar es mucho menor de los que veníamos en el barco, entonces es un cementerio realmente pequeño. Ahora nos vamos para nuestra siguiente parada. Siempre tendrás que estar atento a la hora que te dijeron que debías volver. Pasarás por los torniquetes que ejercen el control de visitantes. Si necesitas ir al baño, aquí será el lugar indicado. Este tour me agradó muchísimo, ya que tuvimos un poco más de 2 horas en este paraíso. Eso sí, siempre atento a cuál es tu barco. Al ser fin de semana, los locales sacan sus veleros a navegar. 30 minutos después llegamos a nuestro lugar de almuerzo. Un lugar con una belleza también muy particular. Al ser tan bajito el mar, era imposible para el barco acercarse hasta la playa, así que el desembarque se hizo por medio de estos botes. Hay que tener un poco de paciencia. Nuevamente, asegúrate de saber la hora de salida. Y llegamos a Itaparica. Ya saben, como acabaron de ver, los botes nos dejan cerca de la playa y hay que caminar un poco. El restaurante al que nos trajeron se llama Manguezal. Tenía música en vivo, muy agradable y mucho espacio para todos los comensales. Estamos en el restaurante donde nos trajo el tour y hay un menú de todo lo que tú quieras comer o hay diferentes menús para el almuerzo. En este caso pedimos una moqueca de pulpo y camarones. Y aquí te estoy dejando todo el menú que puedes recibir aquí en este restaurante. Es un poco costoso ya que es un lugar alejado y bastante turístico, pero bueno, ya tienes que tener un presupuesto para eso. El buffet libre es bastante completo, vienen varias opciones. Aquí dice que cuesta 74 reales por persona y que está prohibido compartir. El lugar es bastante amplio y no es obligatorio que vengas en barco para entrar aquí, ya que también cuenta con una entrada peatonal. Tienen una zona VIP con piscina de agua dulce,
El costo de este club de playa, como dice en pantalla, es de 30 reales por persona. Y sigue disfrutando de la música en vivo. A mí me pareció un lugar muy agradable, ya sabes, restaurante Manguezal. Y llegó la deliciosa moqueca de pulpo y camarón, un plato que no se los puedo describir, estaba deliciosísimo, costó 180 reales y alcanza para 2 personas. Se ve muy bueno. Moqueca de pulpo y camarón. Si tienes alguna pregunta, te leo en los comentarios, contesto todos los mensajes. También quiero contarte que HolaFly es mi proveedor de internet cuando estoy en el extranjero, con cobertura en 200 destinos alrededor del mundo, 150 de ellos con datos ilimitados. No te preocupes, no te llegarán facturas sorpresa. Estos convenios me dejan una pequeña comisión que podré seguir reinvirtiendo en mi canal para traerles el mejor contenido de viajes. En la descripción te dejaré esta y otra información muy útil. Tendrás que esperar con todo el grupo hasta que ya te toca el turno de regresar al barco. Hay varios barcos allí, así que asegúrate de ubicar a tu líder de viaje. Ya de vuelta, siendo las 4:30 de la tarde, después de un día súper increíble, terminamos el tour con un concierto de música típica brasileña, música que muchos brasileros que iban en el tour cantaban. Y esto fue algo que me impresionó. En todo el barco no creo que aparte de nosotros fueran más de 10 extranjeros, y eso me encanta, que los mismos brasileros viajen dentro de su propio país, conociendo estos lugares tan increíbles. Por eso estoy aquí, mostrándole al mundo rincones escondidos del mundo para que puedan conocerlos por sus propios ojos. Fue un tour muy agradable, que lo volvería a hacer con los ojos cerrados, y se los súper recomiendo. Se oculta el sol con buena música, y si sabes cantar, por supuesto que podrás participar, eso sí, al son de la samba. Definitivamente recuerdos que perdurarán por siempre. Y siendo las 5:30 de la tarde, regresamos a nuestro punto de partida, el puerto de Salvador de Bahía, y al fondo el elevador La Cerda, uno de los primeros ascensores en América, puesto a funcionar a finales de 1800. Esto y muchas otras sorpresas más las verás en mis otros videos de Brasil, incluidas mis recomendaciones de dónde comer en Salvador de Bahía. Y aquí termina este viaje a la isla dos Frades. Aquí te dejo un video de qué hacer en Salvador de Bahía por si aún no lo has visto, y otros videos de Brasil para que te antojes a visitar este hermoso destino. Nos vemos en un próximo destino. No te quedes mucho tiempo por ahí, ya que estará el mismo transporte que te recogió en la mañana y te dejarán de vuelta a tu hotel.